Lo hicieron y descaradamente lo admiten. El gobierno ucraniano acaba de confesar su autoría sobre los atentados que han acabado con la vida de múltiples personalidades públicas rusas. La aceptación de estos aberrantes crímenes ocurrió por cuenta del jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov. El importante jerarca del gobierno de Zelensky señaló impunemente que habían organizado ataques que cegaron la vida de rusos reconocidos y que lo seguirán haciendo. Estas palabras no dejaron indiferentes al Kremlin, que respondió a esta provocación e hizo responsable a los estadounidenses y europeos de los crímenes de su aliado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La inteligencia ucraniana acaba de admitir su responsabilidad en la autoría de atentados contra figuras públicas rusas. La confesión fue hecha por un alto cargo del gobierno de Zelensky, ni más ni menos que por el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov. Fue en el transcurso de una entrevista con el canal de YouTube Razniye Luidi, publicada este martes 16 de mayo, en la que el jerarca, al ser consultado por los múltiples ataques que han costado la vida a varias reconocidas personalidades de Rusia, confirmó su responsabilidad, respondiendo: «Hemos alcanzado a muchos». A esta confesión criminal, que compromete gravemente a las autoridades de Kiev, Kirill Budanov agregó que se trató de casos mediáticos públicos. Sin embargo, no se animó a ir más allá y confirmar o negar explícitamente cuando se lo inquirió por casos concretos. No obstante, pese a no entregar más detalles, hay que decir que la respuesta resulta una confesión de culpabilidad en toda regla. Veamos. Al ser consultado sobre la implicación de Ucrania en el caso puntual del atentado contra el famoso escritor y activista ruso Zahar Prilepin, sus palabras no pueden ser más elocuentes. El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Zelensky explicó: «Debo responder como todos los servicios mundiales clásicamente responden. No podemos comentar esta información, no podemos confirmar ni refutarla». Pese a la gravedad de sus palabras, estas no han sido las declaraciones más polémicas emitidas por este siniestro personaje. Fue en este mismo mes de mayo que Budanov se había despachado con el comentario de que las fuerzas de su país ya habían atentado contra la vida de rusos y que lo seguirían haciendo. En aquella ocasión se había referido a que lo que en Rusia llaman ataques criminales contra su territorio o población, ellos lo llamaban actos de liberación, que Kiev seguirá perpetrando en todo momento y en todo el mundo hasta conseguir la victoria completa de Ucrania. De esta manera justificaba y confesaba la autoría del gobierno de Zelensky en los numerosos ataques que se han producido desde el inicio del conflicto, como lo son los atentados cometidos en territorio ruso, como la explosión en el puente de Crimea en octubre de 2022, o los ataques contra objetivos no militares en las provincias rusas fronterizas con Ucrania. Dentro de este accionar criminal de las autoridades ucranianas se encuentran los atentados perpetrados contra destacadas figuras públicas rusas, entre ellos el corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky y la periodista Daria Dugina. Todos estos delitos fueron denunciados en su momento por el gobierno ruso, desde donde se señaló inequívocamente a los servicios secretos ucranianos como responsables, algo que parece quedar confirmado con las palabras de este alto funcionario de la inteligencia de Zelensky. En esta entrevista de principios de mayo, Kirill Budanov se había manejado de manera similar que en la referida entrevista concedida al canal de YouTube. El jerarca fue consultado por la información que aseguraba que la inteligencia estadounidense creía que elementos dentro del gobierno ucraniano estaban autorizando atentados contra rusos famosos. En concreto, se le preguntó por el atentado que le costó la vida a la hija del influyente filósofo ruso Alexander Dugin. La consulta motivó la siguiente declaración de Budanov: «No siga con este tema. Lo único que comentaré es que hemos estado atentando contra rusos y seguiremos atentando contra rusos en cualquier parte del mundo hasta la victoria completa de Ucrania». La respuesta es una admisión de culpabilidad que reconoce el carácter criminal del gobierno de Zelensky.
Lo mismo hubiera sido que este siniestro personaje dijera explícitamente que sí, que habían sido ellos. Sus palabras no dejan ningún lugar a cualquier atisbo de dudas. Tampoco dejaron espacio para la ambigüedad la respuesta del Kremlin a sus dichos, los cuales fueron tachados de monstruosos por parte de Moscú. Para el gobierno comandado por Putin, las declaraciones de Budanov constituyeron una prueba directa de que el régimen de Kiev no solo financia actividades criminales, sino que es el organizador directo de tales actos. Además, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, alertó a Kiev, pero también a Estados Unidos y el resto de sus aliados, que a nadie le quede dudas que los servicios especiales rusos harán todo lo que tengan que hacer frente a tales declaraciones. El representante del Kremlin le comentó a la prensa que las abyectas palabras del jefe de la inteligencia militar ucraniana no hacen más que demostrar una vez más lo acertado que fue la decisión de lanzar el operativo en Ucrania. Claro que Peskov no depositó la culpa exclusivamente en la parte ucraniana, sino que también apuntó contra Washington y Bruselas. Fue así que Dmitry Peskov manifestó en aquel momento que Occidente no debía hacer caso omiso a estas amenazas de Ucrania. Además, aseguró que Rusia se encontraba siguiendo de cerca la reacción de estadounidenses y europeos, ya que resultaba muy difícil de entender que este tipo de declaraciones pudiesen quedar sin respuesta. Por supuesto que esta no fue la única vez que desde Rusia se hizo responsable a Occidente sobre los delitos de Kiev. Ese fue el caso en ocasión del último de estos actos, el que tuvo como blanco el coche en el que viajaba el famoso escritor ruso Zahar Prilepin. Le costó la vida al conductor del novelista e hirió a este. En ese momento, la Cancillería rusa denunció que la responsabilidad por el atentado contra Prilepin recaía no solo sobre Ucrania, sino también sobre sus patrocinadores occidentales. La cosa para Moscú es clara. Los que financian y protegen les cabe la misma responsabilidad que a los ucranianos. Frente a estas graves acusaciones contra Washington y Bruselas, todas las miradas se dirigieron a estos para ver lo que tenían para decir en su defensa. De esta forma, desde la Casa Blanca se apresuraron a aclarar que de ninguna manera alientan a Ucrania a efectuar ataques fuera de su territorio. Así lo aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El comentario fue realizado a propósito del atentado con drones al Kremlin, que tuvo como objetivo, según Moscú, al presidente Putin. Sus declaraciones se producían después de que la CNN defendiera que el gobierno de Biden no había tenido nada que ver con lo sucedido. El canal estadounidense, ante las acusaciones de los rusos sobre la responsabilidad de que le cabía a Estados Unidos y Europa, había informado, citando a un funcionario de Biden, que Washington no había recibido con antelación ninguna información sobre el ataque con drones al Kremlin. Según este testimonio, cuyo nombre no fue revelado, las autoridades de su país no recibieron ninguna señal por parte de Ucrania de lo que estaban urdiendo. Palabras que deben ser tomadas con cautela, ya que si bien es cierto que Kiev puede estar escondiendo la información a sus aliados, igual los estadounidenses tienen otras formas de enterarse. Es que, como bien prueban las filtraciones de documentos del Pentágono sobre el curso de la guerra, la infiltración del espionaje de Estados Unidos sobre todos los niveles de la administración de Zelensky hace plausible que estuvieran al tanto de los planes. Además, Washington tiene un profuso historial de acciones de este tipo como para dudar de sus excusas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.